Ecuador mete miedo a Alemania. Klopp y Müller lo admiten. A pocos días del Ecuador contra Alemania, la televisión alemana dejó de mirar a la Tri con tranquilidad. Jürgen Klopp y Thomas Müller, instalados ahora como comentaristas durante el Mundial, pusieron una alerta enorme sobre la mesa. El equipo de Sebastián Beccacece no llega para decorar el grupo, llega para incomodar de verdad. El impacto no nació desde Quito, ni desde una voz ecuatoriana intentando agrandar la ilusión antes de tiempo. Nació desde Alemania, desde una pantalla alemana, con dos figuras que conocen el peso de una Copa del Mundo. Klopp, ex técnico de Liverpool, y Müller, campeón mundial en 2014, coincidieron en que Ecuador es el rival más complicado para su selección en la fase de grupos. Lo más fuerte apareció cuando Klopp escuchó que Ecuador podía ser una de las sorpresas del Mundial 2026. El alemán no se quedó con esa etiqueta. No aceptó que la Tri sea presentada como un equipo que solo aparece para dar un susto. Fue más arriba, más directo, más pesado en su lectura. Tienen variantes y ya no llegan para ser sorpresa, sino protagonistas, comentó en Magenta TV. Esa declaración cambió por completo el tono de la previa. Porque no fue un elogio suave, ni una cortesía de transmisión. Klopp estaba diciendo que Ecuador tiene respuestas, tiene caminos, tiene futbolistas capaces de cambiar un partido y tiene una estructura preparada para discutir de frente. Cuando un técnico con ese recorrido habla así, Alemania escucha, analiza y empieza a preocuparse. Thomas Müller también se sumó a esa mirada de respeto absoluto. Desde su rol de comentarista para la televisión alemana, no trató a Ecuador como un rival menor ni como una parada cómoda. Coincidió con Klopp en que la Tri representa el examen más complejo para Alemania dentro del grupo. Y ahí el mensaje dejó de ser un simple comentario, se convirtió en advertencia. Alemania tiene de qué preocuparse, porque Ecuador ya no aparece en el radar internacional con el viejo cartel de selección joven que promete para después. La fuente marca que varios protagonistas del mundo del fútbol han elevado sus expectativas alrededor del equipo de todos. Muchos miran a la Tri como posible aparición grande del torneo, pero Klopp fue todavía más lejos, la ve preparada para protagonizar. La palabra protagonista pesa demasiado en una Copa del Mundo. No significa competir con dignidad, no significa aguantar y esperar un error. Significa entrar a la cancha con intención de imponer momentos, sostener presión, encontrar variantes y resistir cuando el rival apriete. Eso es lo que Klopp detecta en Ecuador. Eso es lo que Müller respeta. Eso es lo que Alemania ya no puede ignorar. La Tri llega a este mundial con una percepción distinta alrededor. El gran nivel de sus jugadores ha provocado que muchos ojos se posen sobre el equipo de Beccacece. Ya no se habla únicamente de una generación interesante, ni de nombres que empiezan a crecer. Se habla de una selección con recursos, con energía, con experiencia acumulada y con hambre competitiva para aspirar a instancias importantes. Klopp incluso espera que Ecuador haga un buen papel y pueda llegar a rondas decisivas. Esa lectura no es pequeña, porque no se limita a decir que la Tri puede ganar un partido aislado. Habla de continuidad, de resistencia, de preparación para sostener rendimiento durante el torneo. En idioma mundialista, eso significa que Ecuador está siendo mirado con una seriedad nueva. Pero antes de pensar en Alemania, Ecuador tiene una primera puerta que abrir. El debut será ante Costa de Marfil, este domingo 14 de junio, a las 6 de la tarde, hora ecuatoriana, en Financial Field de Filadelfia. Ese partido marcará el inicio real de todo lo que se viene diciendo. La expectativa internacional empezará a medirse con pelota, presión y resultado. Sebastián Beccacece está en la recta final de preparación. El técnico viene dejando todo listo para enfrentar al equipo africano, consciente de que un debut mundialista nunca permite distracciones. Este sábado 13 de junio tendrá la conferencia previa al partido, donde comparecerá junto a un jugador ante los medios. Ahí también se empezará a sentir el peso de esta ilusión enorme. La conferencia no será un simple paso obligado antes del estreno. Beccacece tendrá que hablar con una selección que llega cargada de miradas externas, elogios pesados y exigencia creciente. Después de que Klopp dijera que Ecuador ya no es sorpresa, cada palabra del técnico ecuatoriano será recibida con otro volumen. La Tri ya no entra al Mundial escondida, entra con atención encima. Ese cambio de escenario también obliga al grupo a manejar la presión. Antes Ecuador podía aprovechar el bajo perfil, golpear desde atrás y sorprender a quienes no lo analizaban con profundidad. Ahora el mundo lo mira distinto. Si Alemania ya toma precauciones, si Klopp y Müller ya levantan la voz, entonces la Tri debe responder con carácter, no solo con entusiasmo.
Piero Hincapié, uno de los referentes de esta selección, lo entiende perfectamente. En D Sports, el defensor habló de la importancia de haber sumado experiencia hace 3 años y medio en Qatar. Él fue una de las apuestas de Gustavo Alfaro en la Copa pasada y ahora llega con otro papel. Ya no solo aprende, ahora guía, acompaña y sostiene. Hay chicos que van a jugar por primera vez en el Mundial, dijo Piero Hincapié al explicar el momento del grupo. No lo presentó como una debilidad, sino como una realidad natural dentro de una selección joven. Son futbolistas enfocados en dar lo mejor para el colectivo, pero también jugadores que enfrentarán por primera vez el peso emocional de una Copa del Mundo. Hincapié explicó que quienes estuvieron en la Copa anterior tienen más experiencia para ayudar a los nuevos y competir al máximo nivel. Esa parte es clave, porque Ecuador no solo necesita talento. Necesita memoria, calma y voces internas que sepan que se siente escuchar el himno, mirar el estadio lleno y jugar sabiendo que todo un país está pendiente. El defensor también reconoció algo humano. En un mundial es normal que los jóvenes tengan nervios. Esa sinceridad muestra madurez. La Tri no está escondiendo la presión debajo de una alfombra. La está mirando de frente, intentando convertirla en energía y no en peso. Ese aprendizaje puede ser decisivo cuando llegue el primer golpe difícil dentro de un partido. Piero Hincapié también habló del ambiente interno, y ahí dejó una imagen potente. Contó que el grupo se viene entrenando muy bien y que está excelente. En lo personal, dijo que llegar a la selección lo motiva muchísimo porque se sienten como una familia, porque se ríen de cualquier cosa y porque los partidos salen a luchar por los compañeros. Esa unión explica por qué Ecuador despierta respeto. No se trata únicamente de nombres importantes o de futbolistas con buen presente. Se trata de un equipo que parece reconocerse desde adentro. Cuando un plantel entra a un mundial con esa sensación de familia, puede soportar momentos que a otros los parten. Alemania, desde lejos, también observa esa clase de señales. La lectura de Klopp sobre las variantes se conecta con esa fortaleza interna. Un equipo con recursos necesita también una base emocional para no desordenarse cuando el partido cambia. Ecuador puede tener futbolistas capaces de ofrecer soluciones, pero necesita mantener la cabeza fría. Ahí entra el valor de los referentes, de los que ya estuvieron en Qatar y ahora deben sostener al resto. El debut ante Costa de Marfil, entonces, no será solo el primer partido del calendario. Será una prueba anímica enorme. Hincapié lo explicó con claridad: ganar el primer encuentro siempre da otro impulso. Una victoria inicial entrega confianza para llegar mejor al segundo partido y permite caminar el grupo con una respiración distinta. Ecuador sabe que ese golpe inicial puede cambiarlo todo. Pero Hincapié no vendió una seguridad artificial. También dejó una advertencia necesaria: puede pasar cualquier cosa. Para explicar ese riesgo, recordó lo ocurrido con Argentina en Qatar 2022. Parecía que podía quedarse fuera muy temprano, pero terminó llegando hasta donde todos conocen. Ese ejemplo sirve para entender que un mundial nunca se gana desde los pronósticos. La enseñanza es clara: Ecuador debe pensar en positivo, pero también prepararse para escenarios negativos dentro de los partidos. Hincapié lo dijo sin vueltas. Pueden pasar situaciones complicadas, momentos incómodos, golpes inesperados. Por eso la preparación no solo consiste en llegar con alegría y confianza. Consiste en saber responder cuando el plan se rompe y el rival obliga a sufrir. Ese equilibrio hace más interesante a la Tri. Afuera, Klopp y Müller la elevan con respeto desde la televisión alemana. Adentro, Hincapié pide calma, experiencia y preparación para todo lo que puede aparecer. Entre esas dos miradas se mueve Ecuador, ilusionado, señalado, observado, pero también consciente de que la Copa del Mundo castiga cualquier exceso de confianza. La ruta mundialista será exigente desde el primer día. Ecuador abrirá contra Costa de Marfil el domingo 14 de junio a las 6 de la tarde en Financial Field de Filadelfia. Después enfrentará a Curazao el sábado 20 de junio a las 7 de la noche en Arrowhead de Kansas City. Y cerrará ante Alemania el jueves 25 de junio. Ese último partido será a las 3 de la tarde en MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ahí puede explotar por completo esta historia que ya comenzó a moverse desde la pantalla alemana. Klopp y Müller han puesto a Ecuador en el centro de la preocupación. Ahora falta que la Tri llegue a ese choque con argumentos vivos, puntos en la tabla y confianza real. El duelo con Alemania puede ser mucho más que un cierre de fase de grupos. Puede ser el partido donde Ecuador confirme si esa etiqueta de protagonista tenía fundamento. La potencia europea estará frente a frente con una selección que ya no quiere ser mirada con simpatía, sino con respeto competitivo. Y ese respeto, por ahora,
ya empezó a aparecer desde el propio lado alemán. Klopp sabe perfectamente lo que significa enfrentarse a un equipo con variantes. Durante años dirigió partidos de máxima presión y aprendió a reconocer cuando un rival tiene herramientas para hacer daño. Por eso su comentario no parece improvisado. Si dice que Ecuador no llega para ser sorpresa, sino para ser protagonista, está dejando una señal que en Alemania no puede pasar inadvertida. Müller, desde otra experiencia, también entiende el peso de estos torneos. Fue campeón del mundo, vivió noches grandes y sabe que una fase de grupos puede complicarse rápido si se subestima a un rival. Por eso su coincidencia con Klopp resulta importante. Los dos, desde miradas distintas, terminan en el mismo punto. Ecuador no será una estación sencilla. La selección ecuatoriana ha construido una expectativa que ya cruza fronteras. El equipo de todos no solo ilusiona a su país, también aparece en conversaciones internacionales como uno de los conjuntos que pueden hacer ruido. La fuente lo señala con claridad. El potencial de Ecuador ha provocado que desde distintas partes se lo elija como posible aparición importante del Mundial. Pero el desafío más grande empieza ahora. Cuando una selección deja de ser sorpresa antes de jugar, también pierde el beneficio de pasar inadvertida. Los rivales la estudian más, los comentaristas la analizan mejor y la presión crece. Ecuador debe aceptar esa nueva realidad con madurez. Debe demostrar que está preparado para ser observado, exigido y medido desde el primer minuto. BKSS tiene una tarea delicada: convertir ese ruido externo en fuerza interna. No puede permitir que el elogio de Klopp infle al grupo por encima de la competencia real. Tampoco puede dejar que la mirada alemana genere ansiedad. El equilibrio será fundamental. Ecuador necesita jugar con hambre, pero también con control. Necesita creer, pero sin olvidar que cada partido será una batalla. Costa de Marfil será la primera prueba de ese equilibrio. Ganar ese partido puede darle a Ecuador una plataforma emocional enorme. No solo por los 3 puntos, sino por el mensaje. Sería confirmar que la preparación va en serio, que la unión interna tiene respaldo competitivo y que los elogios externos no se quedaron flotando en el aire. Sería empezar el Mundial golpeando fuerte. Curazao aparecerá después como el segundo paso, también decisivo en la administración del grupo. Ecuador no puede mirar directamente a Alemania sin resolver antes sus primeros compromisos. El calendario exige concentración absoluta, partido a partido. La ansiedad por el cruce con la potencia europea no puede devorar el camino previo. La Tri necesita construir su mundial con paciencia y autoridad. Y entonces sí, si Ecuador llega con vida fuerte al choque ante Alemania, la tensión será enorme. En MetLife Stadium de Nueva Jersey, las palabras de Klopp y Müller volverán a sonar con fuerza. Todo lo dicho en Magenta TV tendrá que pasar por el filtro más duro, la cancha. Ahí no hablarán los comentaristas, hablará el rendimiento.